Muchísimas gracias, César, Sheila, por tan amables palabras. Para mí es un honor siempre, nunca voy a desmayar en decirlo, compartir con los estudiantes de Derecho. Yo he sido estudiante como todos los abogados y siempre me enorgullezco mucho de los grupos de estudio. Creo que los grupos de estudio son la semillita de la base académica que nunca se tiene que perder en el ejercicio diario del derecho. Siempre los grupos de estudio marcan la diferencia. Comentábamos con Carlos, César y Sheila al inicio, integrantes del grupo de estudio Ideas Jurídicas, en verdad felicitándonos por esta labor, porque siempre el mantenerse dentro de un grupo de estudio no solamente es para formar parte del CV y decir yo estoy en un grupo de estudio, no. Conversábamos precisamente que es un esfuerzo mayúsculo porque precisamente se trata de que en tanto perteneces a un grupo de estudio, tienes una inclinación académica, una inclinación por la investigación y el organizar este tipo de eventos siempre nos ayuda a precisamente estar al día a día en las notas o en los temas jurídicos. Así que mi agradecimiento y la felicitación del caso como corresponde siempre para el grupo de estudio universitario. A mí siempre me ha parecido de lo más destacable conversar y por eso me agrada bastante el título que le han puesto a este seminario, que son conversatorios, porque de eso se trata, conversemos sobre temas de derecho penal, procesal penal, constitucional, o como el que hoy día nos convoca, que es en verdad un tema que siempre, de hecho desde mis épocas universitarias, yo les confieso, en facultad siempre quise ser constitucionalista, hasta que en tercer año encontré el derecho penal y un tanto me enrumbé hacia el derecho penal, pero obviamente la base constitucional, la ponencia o el conversatorio del día de hoy es precisamente eso, las bases constitucionales del proceso penal. Yo diría francamente que no hay materia, no hay área del derecho, no hay área del proceso en general o del litigio en específico que no se sustente en el conocimiento, ni en la interpretación, ni que tenga como cimiento, sobre todo, el tema constitucional. Para mí eso es fundamental en el desarrollo de cualquier área, de cualquier escenario, es lo central, porque sin esa base poco en verdad vamos a entender del respeto o de la dinámica, de la estructura de un proceso o de un procedimiento incluso, y es más, de las prácticas mismas del litigio. Entonces, para mí siempre ha sido fundamental tener en consideración puntual eso porque estemos en el área que estemos en la audiencia que estemos, en el ámbito jurídico que podamos estar, si no tenemos el conocimiento o la mirada, la orientación constitucional, en verdad poco podemos reclamar, sea que nos estemos en el rol de jueces, que estemos en el rol de fiscales, que estemos en el rol de abogados defensores, en cualquier rol, en cualquiera de los roles que nos corresponda o que nos digamos que vayamos a tener que asumir. Cualquiera sea el rol, siempre debemos de partir por ahí. Entonces, en esta charla un tanto, de manera muy puntual, porque de lo que se trata es eso, transmitirle ideas puntuales para nosotros luego ya poder dialogar a través de las preguntas, es ver por qué es importante la Constitución o la base constitucional, el sustento constitucional cuando estamos dentro de un proceso, dentro de un litigio, que comprende esta base constitucional y cuál es la relación entre el derecho penal, procesal penal, con el derecho constitucional. 3 puntos específicos que en esta noche vamos a tratar de dar, digamos, las notas básicas y características para que nosotros podamos tener en consideración. Entonces, visto esto, ya desde luego les voy adelantando cuáles van a ser las líneas temáticas básicas de desarrollo de esta charla. Y yo en verdad me voy a centrar puntualmente en esto. Se los dije al inicio, la Constitución es la fuente de todo el ordenamiento procesal penal. Sobre ella reposa o debe reposar, porque a veces lamentablemente, no por algo hemos tenido reproches, sanciones ante la Corte Interamericana incluso, de desconocimiento cuando se ha omitido el respeto de la base constitucional de cualquier cuerpo normativo, de cualquier ordenamiento.
fundamento de cualquier estructura, cualquier norma, cualquier ley, siempre tiene que tener como un foco, un filtro necesario la Constitución. Obviamente, porque si no sería una ley, una norma inconstitucional. Entonces, vayamos con ese primer aspecto. Un segundo aspecto es que comprende esta base constitucional. ¿A qué nos referimos? Cuando me refiero a la base constitucional, no me estoy refiriendo simplemente a la Constitución, en este caso a la Constitución del 93, sino me estoy refiriendo a un ámbito mucho más amplio que engloba toda esta base, toda esta fuente que debemos de tener en verdad en sí. La Constitución, también debemos tener en consideración las normas de desarrollo constitucional, los convenios y tratados de derechos humanos, tratados internacionales, porque obvio, forman parte de nuestro derecho, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y por tanto es el que desarrolla desde una óptica constitucional cómo deben de ser tratados de distintas situaciones dentro de el encauce de determinadas instituciones jurídicas, y como es en nuestro caso, del derecho procesal penal. Y obviamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, claro, porque tanto estamos suscritos al convenio, la jurisprudencia, obvio. Hay muchos casos incluso que tienen que ver con el tema de la jurisprudencia, la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Fundamentales. Obviamente, nuestro país incluso es uno de los países más recurrentes, en su momento fue mucho, hoy en día no dejamos de serlo, que ha recibido muchas sanciones, muchas sentencias que tienen que ver precisamente con las afectaciones a derechos fundamentales. Y este es el tercer punto que ya un tanto vamos ingresando a lo que es materia de conversación y de análisis. ¿Por qué es importante la Constitución? ¿Por qué es que tiene que ser nuestro norte, tiene que ser nuestra base? Y es que la Constitución, como usted bien lo sabe, constituye, o sea, digamos, es el instrumento jurídico por el cual se constituye y organiza un Estado democrático de derecho. Es fundamental para el correcto ejercicio de la función penal del Estado. Y aquí, en verdad, si nosotros revisamos el artículo 44 de la Constitución, por ejemplo, nosotros vamos a entrar a analizar que el artículo 44 de la Constitución desde ya marca la base general de resguardo de ambos lados. De un lado, la garantía o la obligación del Estado de garantizar la seguridad, digamos, obviamente es parte de las potestades que tiene o las obligaciones que tiene, pero también del otro lado, la obligación de tutelar el respeto de los derechos fundamentales de cualquier persona. Entonces, ambas posturas son competencia en sí del Estado y no debieran de estar en contraposición, porque precisamente les corresponde al Estado asumir esta doble función. Entonces, si es tan importante, obviamente, ¿por qué es importante la Constitución? Porque siempre tenemos que mirar allí. Precisamente porque en la Constitución vamos a encontrar, si nosotros revisamos, obviamente están todos los derechos fundamentales, absolutamente toda la base central sobre la cual reposa la construcción del Estado democrático de derecho que tenemos. Entonces, en esa línea, en tanto tenemos eso, de cara al proceso penal, obviamente, ¿qué es lo que se resguarda? ¿Qué derechos en sí están, digamos, no en riesgo, pero sí suelen ser restringidos cuando no limitados? Ustedes saben que en el proceso penal, su desarrollo y en la ejecución misma del proceso, ya al final, cuando termina el juicio, hay una sentencia y todo lo demás, el derecho primario, digamos, el primero que puede ser afectado tanto preliminarmente, por eso hablo del desarrollo del proceso, cuanto en su ejecución, es el derecho a la libertad. Nuestro sistema, nuestro país no tiene, felizmente, la pena de muerte. Por tanto, no hablemos aquí del derecho a la vida como uno de los derechos que pueda ser afectado en la ejecución del proceso penal. ¿Hay iniciativas legislativas? Lo sé. Hay iniciativas legislativas que pretenden imponer la pena de muerte como una sanción. No la tenemos, felizmente.
hago un paréntesis, más allá que exista una amenaza, un riesgo de que en estos tiempos por la pandemia, precisamente, pudiera verse afectado si es que, digamos, muchos habeas corpus, muchos pedidos de variación, muchos pedidos de cese, tienen como norte cautelar no solamente el derecho a la salud, sino también el derecho a la vida. Cierro paréntesis, y como ven, ya vamos englobando otros derechos. ¿Qué otro derecho tenemos en consideración cuando hablamos del desarrollo y ejecución del proceso penal? El patrimonio, obviamente, el patrimonio. Hay medidas, así como hay medidas de cautelares o medidas de coerción de carácter personal que limitan o restringen la libertad, también las hay las medidas de coerción real que limitan o restringen el patrimonio. Hay incautaciones, hay decomisos, hay embargos, hay inhibiciones, al final la imposición de una reparación civil, que es una sanción, y entonces vean ustedes que ya están viendo otro tipo de derechos. Cuando se imponen determinadas reglas de conducta propias, por ejemplo, entre otras, de la comparecencia con restricciones, estamos hablando que pudiera, en algunos casos, si ustedes lo han escuchado, por ejemplo, que pudiera existir una afectación a la libertad de expresión cuando se les pone como regla de conducta la prohibición de poder referirse a determinados temas, a determinados puntos, o distinto es el caso de los temas propios de la investigación que se entiende que son reservados, son distintos. Entonces, dentro de ese escenario, vean ustedes que ya vamos viendo varios derechos que incluso ya con la ejecución o la implementación misma de determinadas instituciones jurídicas ya se van viendo limitados o restringidos. Pero claro, hay incluso un derecho fundamental mayor que tiene que ver con la base central del proceso. ¿Al cual me refiero? A la garantía de la presunción de inocencia. Obviamente, porque cualquier persona que es involucrada, imputada de la supuesta comisión de un ilícito penal, es inocente, más allá que se le presume inocente. Yo siempre, en verdad, aquí para este tratamiento, suelo referirme a la nominación o a la referencia que hace el profesor argentino Julio Mayer, porque para él no es que se le presuma inocente, es inocente, obviamente, porque eres inocente hasta que en sentencia condenatoria se te demuestra lo contrario. En tanto, eres inocente. Y en tanto eres inocente, más no es que solo se te presume, tienes el estado de inocente. Hay otro derecho adicional a este, fundamental también, y aquí tiene que ver, digamos, con el principio acusatorio, por ejemplo. Obviamente, si nosotros revisamos la Constitución, el artículo 138, 139, establece a quién el poder jurisdiccional, al poder sancionador, al juez, al órgano jurisdiccional. Y si revisamos el artículo 159, la potestad como titular del ejercicio de la acción penal o el titular, digamos, del director de la investigación, ¿quién es? Es el Ministerio Público. Como ven, hay una división de funciones, una división de roles, precisamente porque ya hemos dejado de lado lo que en antaño existía con el viejo Código Procesal Penal del 40, recuerdan ustedes que son muy jóvenes, pero es más, que está vigente todavía en algunos distritos judiciales para algunos tipos penales, que tienen que ver precisamente con la concentración de poderes en el juez. Es decir, el juez, más allá de recibir la denuncia, decide si abre o no proceso, ahora con una audiencia de presentación de cargos, antes no, en la oficina, en su despacho interno, y es el mismo, por eso se llama juez instructor, el juez a cargo de esa instrucción, quien al final sentencia. O sea, era un juez que tenía concentración de poderes. Hoy en día, con el Código Procesal Penal del 2004, no hay esa concentración de poderes. ¿Qué es lo que existe hoy en día? Lo que existe hoy en día es precisamente que hay un fiscal que investiga de la mano con el policía, con la policía, véase también el 166 de la Constitución, que se encargan de investigar. Titular de la acción penal, el Ministerio Público, quien postula, formaliza la investigación y quien luego, desde luego, acusa e investiga. Entonces,
Y quien garantiza, quien tutela el resguardo de estos derechos es el juez, quien al final va a ser quien sentencia. Ya no hay esa concentración de poderes. Más allá de eso, ¿qué otra garantía fundamental hay propia? Y van viendo ustedes, todos me estoy refiriendo, o sea, toda esta dinámica procesal, estructura procesal que se ve plasmada o evidenciada luego en el litigio, es la garantía de imparcialidad e independencia judicial. Obviamente, ¿qué hacemos más allá de tener a un juez que sí, ya no concentra todas estas funciones, pero que no es imparcial o no es independiente? Entonces, allí el punto central, porque necesitamos también un componente de imparcialidad, y esta también está en el artículo 139. Hay funciones o obligaciones propias que le incumben al juez, que también están previstas en la Constitución. Si no, basta revisar el 139.5, donde, digamos, reconoce la garantía de motivación de las resoluciones judiciales. Es decir, toda resolución judicial tiene que estar motivada. ¿Por qué? Precisamente para evitar, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en sendas sentencias, pronunciamientos arbitrarios, ¿no? Entonces, esa es la base central allí. Yo leía hacía mucho tiempo, en verdad, incluso con mi asistente, con Diana, comentábamos de este artículo, que hay un artículo muy bueno que a mí me sirvió en su momento y es básico para esta temática del profesor César Landa Arroyo, ¿no? Es magistrado del Tribunal Constitucional, donde precisamente habla de la importancia de la base constitucional en el proceso penal, y él decía algo muy central e importante. Él decía: el proceso judicial en general y el proceso penal en particular en nuestro medio siempre ha sido analizado desde la perspectiva estrictamente procesal, soslayando de esta manera sus bases constitucionales. Y evidentemente no deja de tener razón, no deja de tener razón. Y es que siempre la mirada, como empecé diciéndole, tiene que ser una mirada constitucional, una mirada de garantía constitucional. Y si no se respeta eso, al menos con el Código Procesal Penal, podemos ir vía tutela de derechos ante el juez de garantías, el juez de investigación preparatoria, o vía un proceso constitucional de habeas corpus o de amparo, dependiendo del derecho que consideremos que sea afectado, para lograr, digamos, la reposición o la garantía y el respeto de este derecho, ¿no? Entonces, si la Constitución del 93 establece, pues, las bases formales para un proceso penal democrático, donde en consonancia con las tendencias modernas se perfila un modelo constitucional del proceso penal. Y eso es lo que debemos de aspirar siempre, a tener un modelo constitucional del proceso penal. Leí hace poco al profesor Alberto Binder en una obra que se llama Derecho Procesal Penal, que lo estoy leyendo, son de 4 tomos, se los recomiendo. El primer tomo tiene que ver con la hermenéutica del proceso penal, y él hablaba de algo que ya Damasca anteriormente, digamos, también había recogido, y él incluso lo tomé en consideración, que ya no hay modelos puros. O sea, antes teníamos el modelo inquisitivo, el modelo mixto y el modelo acusatorio, ¿no? Y luego el modelo adversario. Entonces, ya no hay modelos puros, hay, digamos, ciertos componentes también. E incluso dice Binder que debemos de tener en consideración que la construcción de la reforma procesal penal y del ordenamiento procesal penal tiene que estar pensando en el momento. Entonces ya hay un sistema propio, un modelo propio del momento en el cual se encuentra. Entonces partamos de eso y sí debamos de tener en consideración eso. La relación que existe entre el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho constitucional, obviamente, que es el delito, si no es precisamente, digamos, aquel reproche que está orientado dentro de un proceso penal a verse. O sea, el delito encuadra perfectamente en las amenazas a la seguridad que habla en el artículo 44 de la Constitución. Recuerden que anteriormente les dije, el artículo 44 de la Constitución resguarda esto que dice: es deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, protegerla a la población de amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo. Y allí encuentra precisamente el delito como una de estas amenazas a la seguridad, y por ello el Estado tiene que estructurar y poner en marcha un mecanismo que precisamente lo afronte. Porque si no, imagínense qué tipo de Estado, en qué situación nos encontraríamos sin que esa
preocupación o esa obligación por la seguridad que digamos, competencia del Estado, lo autoriza a dejar de lado otros derechos. Por eso yo les decía anteriormente, son dos funciones dos obligaciones que no deben de contraponerse entre sí, sino ambas tienen que ir, no por resguardar la seguridad y sancionar los delitos se van a desconocer los derechos fundamentales, porque el mismo artículo 44 de la Constitución le da esa obligación al Estado. Entonces, como en todo proceso penal, se ventilan asuntos de vital importancia. Las normas jurídicas que lo regulan no pueden edificarse jamás a espaldas de la Constitución. La misma siempre va a encontrar con un programa procesal penal. Por eso yo les decía, hablemos de un modelo constitucional del proceso penal. De hecho, el Código Procesal Penal vigente, que fue, digamos, promulgado en el 2004, vigente del 2006, progresivamente en algunos distritos judiciales, creo yo, más o menos trató siempre de ajustarse a este modelo del proceso penal, a un modelo constitucional. ¿Por qué? Porque precisamente hay determinados puntos en los cuales se está enfocando, o sea, hay elementos centrales, por ejemplo, la Constitución, destacando la trascendencia que para el proceso tiene la actividad probatoria, por ejemplo, estatuye como requisito primordial su legitimidad, de modo que para la Constitución, por ejemplo, carecen de validez las pruebas que se obtengan con violación a los derechos fundamentales. De hecho, por ejemplo, veas el artículo 20.10 o 24.h, referidos, entre otros, a las ofensas contra el secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, a la tortura o tratos inhumanos humillantes. Ahora, la exigencia de esta base constitucional, les mencionaba inicialmente, tiene que ser para todos los actores del proceso penal, para todos los actores, no solamente para el juez. Obvio, para el juez en tanto es el que aplica y tiene el deber de la motivación, de resguardar que se respeten los derechos fundamentales como juez de garantía, pero también para el fiscal, porque el fiscal es quien requiere esto. Entonces, cuando requiere, por ejemplo, una prisión preventiva, cuando requiere una incautación, cuando requiere un decomiso, tiene que ver que no esté transgrediendo derechos fundamentales. Vale decir, que no esté, en este caso, vulnerando la norma constitucional. Y obviamente, para los abogados defensores nos corresponde, sin lugar a duda, cautelar el respeto y la vigencia de estos derechos fundamentales. Y como sociedad, como academia de derecho, lo que nos corresponde siempre hacer desarrollos de investigación académica que tengan que ver con la cautela siempre de estos derechos fundamentales. Es la relación entre derecho procesal penal y derecho constitucional no es, pues, en este caso, una cuestión abstracta, sin sentido, no. Es un aspecto que tiene que resguardarse y garantizarse en todos los escenarios, no solamente en el plano académico, sino también en el plano propio ya de la dinámica procesal penal o de litigio, si es que lo quieren, digamos, denominar de esa manera. Entonces, sí hay, como les digo, hay una cuestión fundamental allí, el reclamo de la coherencia normativa como, digamos, preeminencia de la norma constitucional, no es un simple guiño sistemático, sino la forma más explícita de sopesar e interpretar una ley o una disposición en conflicto con los derechos fundamentales constitucionales. Absolutamente toda decisión plasmada en un requerimiento fiscal o en una disposición fiscal que pretenda recortar o limitar un derecho y de la decisión judicial que pueda recibir este requerimiento o aceptar este requerimiento, siempre tiene que empezar desde una lectura constitucional. Es como que nos ponemos unos lentes y este lente nos va a servir para leer el requerimiento fiscal, o la disposición fiscal, o la resolución judicial. Cuando leamos esto con este lente constitucional donde tengamos todo, ojo, les dije, no solo la Constitución, tengamos también los tratados y los convenios internacionales de derechos fundamentales, los pronunciamientos, las sentencias del Tribunal Constitucional, y no solamente aquellas de carácter vinculante, no solamente aquellas,
las sentencias de la Corte Interamericana también y las normas de desarrollo constitucional. Entonces, todo este lente así inmenso que tenemos es como un escáner que nos va a servir a ver qué tanto esta resolución cumple o no cumple el estándar constitucional ya fijado, porque si no lo cumple, entonces esa resolución carece de efecto. Es inconstitucional, y en tanto es inconstitucional, pues evidentemente va a tener que ser cuestionada, tendría que ser reprochada, revocada, porque no se puede la dinámica del proceso, por eso siempre hablamos del debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? O sea, el debido proceso es digamos, tiene diversas manifestaciones, desde el derecho de defensa, 39.14 de la Constitución, la presunción de inocencia o estado de inocencia, el deber de la motivación de las resoluciones judiciales, la imparcialidad judicial, la independencia judicial y todos los derechos del 224 de la Constitución, el 138, el 139 de la Constitución o el 159, el 200 de la Constitución, el artículo 200 de la Constitución. ¿Qué trae consigo? El principio de proporcionalidad. Yo nunca me voy a cansar de decir que es uno de los componentes esenciales cuando tengamos nosotros que analizar cada uno de los pronunciamientos judiciales, el principio de proporcionalidad en sus tres manifestaciones: idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha. Toda lectura parte de ahí. Entonces, cuando nosotros tengamos que enfrentar o empecemos a analizar académicamente una investigación o ver determinados componentes, tenemos siempre que partir de esta lectura constitucional. Pónganse excelente constitucional plasmado en todos estos escenarios y nos va a permitir, digamos, analizar de manera correcta qué es lo que existe, cómo existe y de qué manera se están respetando los derechos fundamentales. El proceso penal en específico, y a diferencia de quizás algunos otros procesos, sin restarle importancia, creo yo que es el que más evidencia esta base constitucional. No digo que los demás no los demerezco, sino que creo que aquí es mucho más evidente porque precisamente lo que está acá en ver, creo que confluyen una serie de derechos, no solamente los que tienen que ver con la libertad de la persona, no, con muchos otros derechos, con muchos otros que tienen que ver, de hecho, incluso hasta el interés superior del niño tenemos que ver acá, porque hay casos en los cuales hay madres, incluso gestantes, que están presas. ¿Cuántas? O sea, no sé si ustedes lo han visto por la televisión, pero o sea, una de las primeras medidas que tomó el Estado precisamente para salvaguardar la salud y la vida a propósito de la pandemia ha sido otorgar ciertos beneficios a madres que tenían niños menores de edad en las cárceles. Entonces, vean ustedes que sí hay todo un resguardo, hay una, digamos, una base que sí nos permite ver. Insisto, nunca debemos de dejar de analizar ningún pronunciamiento si no tenemos en consideración a lo que esto que yo llamo el ente constitucional que nos debe de guiar todo esto. En la Constitución vamos a encontrar absolutamente toda la base que nos va a permitir siempre a nosotros ver si es que nuestro proceso es o no debido. Vamos a encontrar la facultad, incluso la retroactividad de la ley penal. O sea, si nosotros revisamos el 103 de la Constitución, también hay un terminal. Es decir, la ley penal solamente será, digamos, si es que retroactiva, si es que es favorable en este caso. Si no lo es, pues no. Vean ustedes, siempre vamos, toda institución jurídica marcada en el Código Procesal Penal ha tenido, digamos, que ser concebida dentro de esta concepción constitucional. Y si no lo es, pues también ahí hay un pronunciamiento, ¿no? Hablamos del debido proceso, de la tutela jurisdiccional, como garantías esenciales, el juicio previo, la presunción de inocencia, en el 139.10 también están en este caso. Hay garantías en este caso que están destinadas a evitar la manipulación del proceso. Le hablábamos anteriormente, la independencia, el procedimiento predeterminado, la existencia del órgano, digamos, del Ministerio Público, el derecho de defensa, tanto material como la defensa técnica, la publicidad y una serie de componentes. Entonces, yo quedo allí, considero que esa es la base fundamental de lo que tenemos y quedo presta a las preguntas que puedan existir.
Bien, muchas gracias, doctora. Excelente exposición. A ver, tenemos una pregunta. Dice, ¿cuáles fueron los parámetros para el cambio del Código Procesal Penal al nuevo Código Procesal Penal? Disculpe, ¿está con el audio apagado? El Código Procesal Penal, que ya un tanto ya no es nuevo, ya tiene bastante tiempo, sí fue producto incluso de una comisión de reforma procesal penal muy bien estudiada, digamos, se formó un comité, una comisión de implementación del código y de reforma procesal penal. Recuerden que nuestro código antiguo es del 39, ¿no? Entonces necesitábamos un código procesal penal que tenga como norte incluso o como base el código procesal modelo iberoamericano. Ya había de por sí ya otros códigos que habían arrancado, entonces sí, tuvieron como base este modelo constitucional. Hay referencias, desde luego, al código procesal penal de otros ordenamientos, pero creo yo que eso es lo... Hay cuestiones importantes que debemos de tener en cuenta ahí, pero creo que es un código con bastante... diría yo, avance, que sí, que en resguardo de derechos. Bien. Hay otra pregunta, dice, ¿se podría pedir prisión preventiva durante el juicio? Bueno, una de las reformas que se hizo precisamente es la que habla en cualquier estado del proceso, ¿no? Una cosa es querer, otra cosa es poder, porque los presupuestos materiales de la prisión preventiva son claros y precisos. Hay que fundamentar no solamente los 3 presupuestos del 268, o sea, suficientes y graves de elementos de convicción. Hay que fundamentar la gravedad de la pena, aunque el debate siempre es menor, el peligro procesal, es decir, a razón de qué requieres esto, la proporcionalidad, y un tanto es fundamentalmente, ya felizmente en varios pronunciamientos lo dicen, ¿para qué es la prisión preventiva? Hay un riesgo concreto para poder ver esto, hay un riesgo palpable, si no lo hay, pues para que no cabe, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta ahí el cumplimiento de esto. No basta decir se puede o se quiere, no, hay que sustentarlo y para eso está el ordenamiento procesal penal. ¿Hay otra pregunta? Otra pregunta es, ¿los tratados o normas supranacionales también nos pueden servir de garantía al igual que la base constitucional? Sí, forman parte del derecho interno. De hecho, siempre, si nosotros revisamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Fundamentales, encontramos la base. Por ejemplo, hay uno al cual yo en general siempre suelo recurrir, que no está... Vean, partamos de esto. Hay que tener en cuenta el artículo 3 de la Constitución, que, digamos, por referencia siempre nos hace mirar a los tratados y a los convenios internacionales. ¿Por qué? Por ejemplo, el derecho fundamental que tenemos, que tiene el imputado o la persona para el tiempo suficiente para poder preparar su defensa. Explícitamente lo encontramos en los tratados internacionales, pero no está en la Constitución. Solo encontramos el 139.14 que habla de derecho de defensa en cualquier estado del proceso. Pero esta manifestación tan puntual la encontramos en los tratados internacionales que complementan, o sea, siempre hay la base y una mirada obligatoria a los tratados internacionales, sin duda alguna. Bien. Otra pregunta es, entiendo que los procesos constitucionales proceden no solo ante la vulneración de un derecho fundamental, sino también ante la amenaza de vulneración. ¿Puede explicar un poco más sobre ese tema? Así es. Cuando nosotros recurrimos, por ejemplo, ahora, vía habeas corpus, a raíz del tema de la pandemia, no solamente recurrimos cuando ya hay una vulneración manifiesta al derecho a la salud, sino cuando hay un riesgo latente a que la salud se vea quebrada o una amenaza latente a la vida.
por ejemplo. Entonces, no se trata solamente, de hecho, por ejemplo, la vez anterior teníamos una charla sobre las modalidades de habeas corpus, y hablamos de estos tipos, por ejemplo, el habeas corpus correctivo, que tiene que ver precisamente cuando hay una amenaza de estos derechos. O sea, no basta incluso estar detenido, o sea, que la orden se haya ejecutado para poder ver, o sea, no basta llegar a estar condenado para recién poder accionar un proceso constitucional. O sea, precisamente el artículo 200 de la Constitución, el Código Procesal Constitucional, hablan en este caso cuando no necesariamente hay un derecho vulnerado, sino cuando hay una amenaza. Esto es que es probable o es altamente probable de que este derecho se va a ver quebrado. Ahí podemos recurrir incluso también a la vía constitucional. Bien, una última pregunta. ¿Qué contradicciones y temas para investigar encuentra usted en el nuevo Código Procesal Penal? Para investigar, mira, yo soy de las que siempre considera que por más que podamos tener una norma perfecta, una ley perfecta, un código perfecto, si los que la ejecutamos no lo hacemos de manera debida, va a quedar en nada. Así que este Código Procesal Penal le dio la potestad de dirigir la investigación al fiscal de la mano de la policía, más allá, ese es otro tema de análisis que siempre se da. Yo creo que este binomio tendría que trabajar mejor. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, me parece muy importante y destacable la función del juez de investigación preparatoria como juez de garantía, que tiene que ver que tienen en esta cuestión, en esta consideración, pero sí creo que hay aspectos que pueden ser mejorados, no solamente en la investigación, sino en todo el desarrollo del proceso. Bien, están llegando un poco más preguntas, luego la última. Respecto a la tutela de derecho, ¿cuándo o en qué momento se interpone? Bueno, la tutela de derecho se puede interponer ante el juez de investigación preparatoria durante la investigación. Sea esta, o sea, la investigación es una sola, ¿no? Que tiene dos componentes, las diligencias preliminares y la investigación ya formalizada, cuando se formaliza la investigación. Hay la potestad de recurrir ante el juez de la investigación preparatoria en tutela precisamente para resguardar esto. Bien, muchas gracias, doctora. A pesar de que sé que su tiempo ha sido un poco corto porque usted me comentó de algunos inconvenientes, pero le agradecemos mucho el habernos aceptado y poder darnos esta cátedra. En nombre del Círculo le agradecemos mucho y a las personas que han estado a lo largo de esta transmisión también le agradecemos y le invitamos a que se queden. A las 8 p.m. va a haber una conferencia con el doctor Alan Pasco que nos va a hablar sobre la copropiedad. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias.